Los legionarios de Cristo. A continuación presento una refutación bíblica y teológica desde una perspectiva evangélica, protestante sobre los legionarios de Cristo, procurando distinguir entre las enseñanzas oficiales de la congregación y los escándalos históricos relacionados con su fundador. El propósito es evaluar sus doctrinas a la luz de las Escrituras. Refutación bíblica y teológica sobre los legionarios de Cristo. Desde la perspectiva evangélica, protestante. Introducción. Los Legionarios de Cristo son una congregación religiosa católica fundada en 1941 por Marcial Maciel Degollado en México. Se distinguen por fidelidad absoluta al Papa, formación intelectual, evangelización, educación, promoción del sacerdocio, espiritualidad centrada en la obediencia. Desde la perspectiva evangélica, el problema principal no es únicamente la conducta moral del fundador, sino que la congregación sostiene doctrinas que el protestantismo considera incompatibles con la autoridad suprema de la Escritura y el Evangelio de la Gracia. Y la autoridad final, Biblia o Magisterio. Los legionarios aceptan Biblia, tradición, Magisterio, Papa. El protestantismo sostiene, solo la Escritura es la autoridad infalible. 2 Timoteo 3:16 de la mañana, 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios. La palabra griega, daoneustos, significa, exhalada por Dios. Pablo concluye, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Los reformadores entendieron que si la Escritura equipa completamente al creyente, no necesita otra autoridad infalible. Jesús reprendió las tradiciones humanas. Marcos 7:8-13. Dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición. Jesús distingue entre mandamiento de Dios, tradición humana. El protestantismo sostiene que numerosas doctrinas católicas pertenecen a esta segunda categoría. 2. La autoridad papal. Los legionarios profesan obediencia absoluta al Papa. Sin embargo, el Nuevo Testamento afirma que la cabeza de la Iglesia es Cristo. Efesios 1:22 de la mañana, 23. Colosenses 1:18 de la mañana. Cristo es llamado Kephel, cabeza. Nunca se atribuye ese título al obispo de Roma. Mateo 4:18 de la tarde. Los legionarios interpretan, Pedro es la roca. El protestantismo presenta varias interpretaciones. 1. La roca es la confesión de Pedro. Tú eres el Cristo. 2. La roca es Cristo. 1 Corintios 10:4. La roca era Cristo. Efesios 2:20 de la mañana. Cristo es la piedra angular. 3. La salvación. Los legionarios enseñan, fe, sacramentos, perseverancia, cooperación con la gracia, penitencia. La Reforma responde, Efesios 2:8-9. Porque por gracia sois salvos. No por obras. La palabra, charis, es favor inmerecido. Romanos 4. Abraham fue justificado antes de cualquier obra religiosa. IV. La misa. Los legionarios celebran diariamente la misa. Según la doctrina católica, Cristo se hace presente sacramentalmente. El protestantismo responde con Hebreos. Hebreos 10:10 de la mañana, 14. Cristo ofreció, una sola vez, efapax, una vez para siempre. Versículo 14. Con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre. El sacrificio es completo, no necesita actualización sacramental. El sacerdocio. Los legionarios poseen sacerdotes ministeriales. El protestantismo afirma, todos los creyentes forman un sacerdocio. 1 Pedro 2:9. Real sacerdocio. Hebreos enseña que Cristo es el único sumo sacerdote eterno. Hebreos 7. No existe un sacerdocio levítico renovado. Confesión auricular. Los legionarios administran el sacramento de la reconciliación. Juan 8:23 de la noche suele usarse como fundamento. Sin embargo, el protestantismo interpreta que los apóstoles recibieron autoridad para proclamar el Evangelio, no para convertirse en mediadores permanentes. 1 Timoteo 2:5. Hay un solo mediador, mesites, entre Dios y los hombres. Jesucristo. 7. María. Los legionarios promueven una profunda devoción mariana. El protestantismo reconoce que María fue bendita, piadosa, ejemplo de fe, pero rechaza mediación mariana, advocaciones, consagraciones a María, títulos que parezcan atribuirle funciones exclusivas de Cristo. Lucas 11:27 de la mañana -28. Jesús dirige la atención hacia quienes obedecen la palabra. 8. Los santos. Los legionarios fomentan la intercesión de los santos. El protestantismo responde, no existe un mandato bíblico para invocar creyentes fallecidos. Hebreos 4:16 de la mañana. El creyente entra directamente al trono de gracia. Romanos 8:34 de la mañana. Cristo intercede. El purgatorio. Los legionarios aceptan plenamente esta doctrina. Sin embargo, Hebreos 1:3.
Cristo efectuó la purificación de nuestros pecados. Romanos 8:1. Ninguna condenación. 2 Corintios 5:8. Ausentes del cuerpo, presentes con el Señor. No aparece un estado intermedio purificador. X. Obediencia. Los legionarios enfatizan la obediencia a los superiores. La Biblia ciertamente enseña a obedecer a los líderes. Hebreos 1:17 de la tarde. Pero también enseña, Hechos 5:29 de la mañana. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. La obediencia nunca debe sustituir el discernimiento bíblico. Sí, el caso de Marcial Maciel. Desde una perspectiva protestante, la historia del fundador sirve como advertencia sobre el peligro de depositar una confianza excesiva en líderes religiosos. Jesús dijo, Mateo 7:15 de la mañana -20. Por sus frutos los conoceréis. Esto no implica que todos los miembros de la congregación sean responsables de las acciones de su fundador, pero sí resalta la necesidad de evaluar toda autoridad humana a la luz de la palabra de Dios. 12. Principales interpretaciones dentro del protestantismo evangélico. Aunque existen diferencias entre bautistas, presbiterianos, reformados, pentecostales y otros grupos evangélicos, hay un amplio consenso en que la Biblia es la única autoridad infalible, sola escritura. La salvación es por gracia mediante la fe en Cristo, sola gratia y sola fide. Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Su sacrificio fue perfecto, suficiente y definitivo. Todos los creyentes participan del sacerdocio espiritual. Ninguna institución o líder humano posee autoridad infalible comparable a la Escritura. Aplicaciones prácticas. Examinar toda enseñanza a la luz de las Escrituras, Hechos 5:11 de la tarde. Recordar que la salvación descansa únicamente en la obra consumada de Cristo, Juan 7:30 de la noche, Efesios 2:8-9. Evitar depositar una confianza absoluta en cualquier líder, ministerio o institución humana, Jeremías 17:5. Mantener a Cristo como el centro de la fe y de la adoración, Colosenses 1:18 de la mañana. Cultivar el discernimiento doctrinal para distinguir entre la autoridad de la palabra de Dios y las tradiciones humanas, Marcos 7:8-13. Conclusión. Desde la perspectiva evangélica, protestante, la principal crítica a los legionarios de Cristo no se centra únicamente en los graves escándalos asociados a su fundador, sino en que la congregación sostiene doctrinas consideradas incompatibles con la enseñanza del Nuevo Testamento, la autoridad conjunta de Escritura, tradición y magisterio, el primado papal, el sacerdocio sacramental, la misa entendida como sacrificio eucarístico, la confesión auricular, la intercesión de los santos, la devoción mariana y el purgatorio. El protestantismo sostiene que la Escritura enseña que Cristo es el único y suficiente Salvador, mediador, sumo sacerdote y cabeza de la Iglesia, que su sacrificio fue ofrecido una vez para siempre, Efapax, y que la salvación se recibe únicamente por la gracia de Dios mediante la fe en Jesucristo, sin depender de méritos o de un sistema sacramental. Desde esta óptica, toda doctrina y toda institución religiosa deben ser examinadas continuamente a la luz de la palabra de Dios, siguiendo el ejemplo de los bereanos, Hechos 5:11 de la tarde.